Hola, queridos Qualitiers, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, otra vez en este nuevo capítulo de charlas entrevistas con los mejores gestores del mundo. Estamos aquí hoy con un buen amigo gallego como el buen pulpo y los buenos chistes bueno, recientemente hay buenos inversores por aquellas zonas. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un placer estar por aquí. Bueno, Carlos Santiso, el gestor de Icaria Capital. Icaria tiene una cartera permanente, un fondo de cartera permanente y otro capital dinámico. Ahora nos explicará un poco más. Antes de todo, me gustaría, Carlos, un poco, pues para los que no te conocen, los usuarios de Quality and Alpha y los seguidores del canal de YouTube, un poco pues que nos cuentes quién eres y de dónde vienes y que te conozcan un poquito más. Pues mira, soy gallego, como se nota a primera vista, de La Coruña en concreto. Em, Llevo más de una década en estos los mercados a nivel profesional y a nivel personal te diría que desde la crisis del 2008 prácticamente, y fue más o menos cuando empecé a invertir mal. Em, Sí que es cierto que con pocos conocimientos al respecto cuando empecé a invertir, siempre digo que cuando acabé de estudiar, cuando acabé la licenciatura, no tenía ningún tipo de formación apropiada para esto. No sabía básicamente no sabía ni el impacto de los tipos de interés y yo creo recordar que no sabía ni lo que era el Euribor. Bueno, es que ¿dónde te dan una Eh, formación adecuada para invertir, ¿no? Porque yo me llegué a matricular en económicas pensando que aprendería algo y en segundo, aparte de porque subieron las tasas, me lo dejé porque yo veía que aquello para invertir no me servía nada y lo único que hacía era echar horas y horas para memorizar libros de economía. hmm. Sí, a ver, saco cosas positivas de la carrera, ¿eh? Es cierto que lo malo es que cuando la acabas, desde luego que no estás preparado ni para invertir y diría que ni para trabajar, pero una vez empiezas con el lado práctico tanto de la inversión como del trabajo, yo empecé trabajando en contabilidad, sí que empiezas a sacarle partido, pero es por medio de la práctica. Por ejemplo, pues yo tuve 4 asignaturas, 4 años diferentes de contabilidad y bueno, pues a mí me ha servido mucho esos 4 años de contabilidad sin ninguna duda, tanto para mi primer trabajo como para la inversión. También he tenido 4 o 5 años de micro y macroeconomía que también me han servido de mucho. El tema es que no lo, no lo ves de una forma práctica, ¿sabes? Tienes la sensación de que todos son conceptos muy abstractos, que no le encuentras la utilidad hasta que ya llevas muchos años en esto y ya como que te salen solo. Hay determinados conocimientos que tú tienes en la cabeza de la carrera y que ya empiezas a utilizar. Pero digamos que yo después de la licenciatura, ni muchísimo menos que estaba preparado para empezar a invertir. Hice un curso de banca que me invitaron en el primer banco que surgió en España, que surgió aquí en Betanzos, el primer banco que existió, que es el Banco Echeverría. Y hacían un curso que era bastante amplio, o sea, tocaba todos los palos, tocaba desde derecho bancario hasta back office, bueno, absolutamente todos los palos que te puedes encontrar dentro de banca, banca privada, gestión. Y ya he contado varias veces la historia, pero el director de mercados del Banco Echeverría, que hoy en día es el director de mercados de Abanca, me dio la charla más motivadora de mi vida. Fue algo que fue impresionante, hizo un clic en mi cabeza como ninguna otra cosa ha hecho. Y desde ese día hasta hoy ha sido sin parar, formándome todos los días sin excepción. Y hablo de muchísimos años ya, pero sin parar. Y bueno, pues fue lo que me hizo clic. Me hicieron una oferta de trabajo para trabajar en el Banco Echevarría que no me encajaba, no era lo que yo buscaba. Decidí irme a Londres. Empecé trabajando en Oxford Street, en Máximo Duty, como dependiente. Que bueno, no soy el mejor dependiente del mundo. De hecho, diría que entre los peores, no es algo que se me dé Pero se aprende mucho nada. de vender, ¿eh? En esos sitios, se aprende una Sí, barbaridad.
se aprende, pero bueno, yo de ropa y demás soy bastante desastre, la verdad. Y bueno, mientras que estaba trabajando en Massimo Dutti, decidí buscar trabajo en finanzas y la verdad es que, bueno, me llamaron de bastantes sitios, no por la licenciatura en sí, que eso le daba un poca importancia, sino porque, bueno, yo tuve un pasado en el que fui jugador de póker profesional y aunque aquí en España está muy mal visto, se relaciona con los casinos y demás, en los países anglosajones está muy bien visto. De hecho, está más valorado, te diría, que una propia carrera universitaria por todo lo que lleva, la gestión de riesgos, el cálculo en tiempo real, el tema psicológico y emocional, o sea, tiene un montón de aspectos que son muy extrapolables a diferentes puestos de trabajo. Y bueno, la mayoría de entrevistas que hacían me preguntaban sobre esa faceta. Hice un montón de Assessment Day, que son estas entrevistas de un día entero donde estás con 30 40 personas haciendo pruebas, test, entrevistas. Un absoluto muy duro, se hace bastante duro porque estás en un país diferente y meterte en todas esas historias es bastante complicado, pero me sirvió para adquirir un bagaje a nivel de cómo afrontar una entrevista que luego cuando vine a España me resultaba increíblemente sencillo hacerlas, porque claro, es que aquello era, pero ya te digo, otra liga. Sí, los Me, anglosajones además son muy directos, ¿no? Enseguida te dicen qué quieres hacer, cuánto quieres cobrar, cuando en España muchas veces cuesta eso mucho más. Aparte de que cuesta perder hmm, el miedo, pero cuesta también aquí decir, oiga, yo es que quiero cobrar 60.000 euros. Y le miran a uno raro como diciendo, pero aquí, ¿cómo que quieres? Aquí el que manda soy yo. En cambio, los anglosajones, lo primero que te dicen es, ¿cuáles son las condiciones que tú quieres? O estas son las mías, si las quieres las tomas y si no las dejas. sí, 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 no, y aparte que es todo, necesitas espabilar, necesitas tener mucho nervio, porque hay muchas entrevistas que te las hacen de dos en dos y te dan un tiempo muy limitado, si no sabes dar las respuestas correctas no te tienen ni en cuenta, luego cuando tienes que ir a los Assessment Day son un montón de test y de pruebas escritas y orales que son bastante duras y si no estás acostumbrado a la competencia, allí la gente va a tope. Y bueno, pues te prepara de una forma, a mí me preparó de una forma muy buena, porque la verdad que cuando volví a España, eh, toda entrevista que he hecho, gracias a Dios, cruzo los dedos, siempre he acabado seleccionado. Y bueno, en Reino Unido estuve trabajando en un trading floor para una casa pequeña de trading en la City, que hacían temas cuantitativos sobre todo, porque bueno, tengo un perfil bastante analítico y en las pruebas que nos hacían de matemáticas y demás, pues era de las notas más altas. Y me metieron a hacer trading cuantitativo sobre índices, divisas, un poco de todo. Me sirvió de bastante porque descubrí un mundo sobre el que no tenía ni idea, la verdad. O sea, no sabía ni que existía ese perfil de firmas de trading. Y bueno, pues estuve un tiempo allí que la verdad que me sirvió de mucho y conocí gente muy interesante, hice muy buenos contactos. Estaba matriculado ya para un máster en Madrid, en el IEB. Antes de haberme ido a Londres, estaba matriculado para el máster. Estaba matriculado y decidí, pues como ya tenía pagada la entrada, venirme, bueno, ir a Madrid, porque ahora estoy en Galicia, ir a Madrid a hacer el máster y mientras estaba el máster, yo que soy un poco masoca, me puse a buscar trabajo y compaginé el máster, que eran 180 horas de máster, o sea, 18 meses aproximadamente. Eh, Me puse a compaginar el máster con trabajar, con una jornada de unas 10 orillas, o sea que no era un trabajo parcial ni mucho menos. En tema de gestión de patrimonios, que estaba en Castellana 55. De hecho, hay algún tuitero que trabajó allí, que es bastante conocido, es Marcos, no sé si lo conoces, Marcos OMF, creo que se llama. Bueno, es bastante conocido. También trabajó allí, pero estaba antes de que yo llegase. Y entré allí y bueno, pues la verdad es que encajé desde un primer momento muy bien allí. Entré cobrando una miseria, haciendo prácticas y en 12 meses conseguí 3 ascensos, que parece de película, pero fue verídico. La verdad que la persona que estaba al mando, bueno, el padre de Krevix, que a ese sí que lo conocerás,
es Sí, amigo, es tan pequeño el mundo que el padre de Krevis es amigo del que en ese momento era mi jefe y me ascendió 3 veces. Y bueno, pues me pusieron a cargo de dar las charlas de mercados de la empresa, que era una multinacional belga, y de las carteras de mercados, ya desde un primer momento, los pocos meses ya estaba. Aprendí una burrada porque la verdad que me daba una libertad, fue una experiencia espectacular y quebró de la noche a la mañana, también como en las películas, le intervino el Banco Central Europeo, a mí me llamaron a las 7 de la mañana diciendo que la compañía iba a quebrar y demás. Y bueno, pues se me habían acercado en su momento ofreciéndome entrar en Alfa Plus en Santa Lucía, el que era el director del máster que yo hice, que se llamaba Javier Amo, me había hecho una propuesta para ir y demás, pero a mí me pagaban muy bien, la verdad, en la empresa en la que estaba decidí no dar el cambio, pero una vez que hubo la quiebra, le devolví la llamada y le dije, bueno, pues quizás ahora sea buen sea momento. buen momento. Sí. Y entonces entré en Alfa Plus y Santa Lucía en la parte de gestión discrecional de carteras, un trabajo gigantesco porque tuve que montarla desde cero, no existía para la parte retail cuando yo entré, fui el encargado de montarla. Fue bastante duro, jornadas de 12 horas también. Y bueno, pues allí la verdad que también aprendí una barbaridad. Fue una experiencia también bastante satisfactoria. Hice uno de los mejores amigos que guardo actualmente, que es la persona más brillante que conozco, que se llama Ángel. Trabaja en el balance de Santa Lucía llevando renta fija, gestiona miles de millones. Y decidí dar el salto. Me contactó un family office de aquí de Galicia, un grupo de empresas. Me ofrecieron dirigir el departamento de inversiones para llevar toda la caja que generaban las empresas, montar el equipo de cero y demás, y decidí venirme y aquí estoy. Es mi punto actual. Decidimos montar los fondos, fui a Esfera como gestor, Esfera quebró, parece que Otra arrastro película. quiebras, sí, parece que arrastro las quiebras. Y Antbank pues me fichó como gestor y es mi situación actual. Compagino mi trabajo en el grupo de empresas con el trabajo de gestión en Antbank. Es un poco el resumen, digamos, de mi vida profesional y como inversor. Bien, muy interesante. Yo tengo una pregunta que hacerte, ¿no? Porque ahora que está de moda también, has leído los informes estos de Goldman Sachs, que la gente se están quejando, los becarios que quieren trabajar solo 80 horas a la semana, ¿no? Y esos trabajos que a priori cuando eres joven te llaman mucho, estar en mesas empresas y ves las películas todos con traje ahí de Wall Street y con, bueno, con buenos salarios y demás. Y luego cuando ya llegas a una cierta edad, igual es que yo ya estoy entrando en la crisis de los 40, pero te das cuenta que igual no es tan importante a lo mejor ese reconocimiento llegar tan alto y volver a tu casa o a tus orígenes con un trabajo que te llene personalmente, que puedas hacer tranquilamente y estar donde quieres, incluso independientemente de las condiciones salariales, ¿no? Que siempre son importantes, aunque con un mínimo para vivir, una persona que se gestione bien y que invierta es más que suficiente. ¿Tú crees que quizás sea un error tratar de escalar demasiado rápido la montaña o a lo mejor es fruto simplemente de la juventud? ¿Cómo lo has vivido tú eso, ¿no? Porque la experiencia internacional también te hace recapacitar muchas veces cuando estás en otro país, pero no siempre estás aquí arriba, ¿no? A veces estás aquí abajo y estás ahí cenando en un McDonald's una hamburguesa fría de mierda y dices, ¿qué coño hago yo en este país? Pues sí, a ver, yo creo que trabajar 80 horas por el simple hecho de escalar, por escalar, no lo veo saludable ni recomendable. Te destroza por dentro. Yo he de decir que llevo trabajando 80 horas semanales muchos años, muchos. O sea, es una barbaridad, pero nunca nadie me ha obligado. Ha sido siempre decisión mía. O sea,
tanto en todas las empresas en las que he estado me han dado, por suerte, la verdad que creo que en ese aspecto he sido un privilegiado, me han dado muchas libertades para hacer las cosas como yo quisiese hacer. Es cierto que hacer las cosas como yo quisiese hacerlas conllevaba hacer muchas cosas, pero nadie me imponía un horario, nunca me lo han impuesto. Me decían, bueno, mientras que tú sigas haciendo las cosas como hasta ahora, pues tú organízate y haz como quieras. Y ha sido decisión mía trabajar esas 80 horas, yo te diría por lo bajo, porque trabajo también sábados y domingos. Sí que es cierto que pues eso lo hago por pasión y porque me gusta, pero pasa factura aunque sea por pasión. Es así, o sea, el cuerpo tiene un determinado límite. Y bueno, pues yo lo empiezo a notar, este año ya noto un cierto desgaste y demás, y me he autoimpuesto, además ha sido esta misma semana, que a partir de las 7 voy a dejar de trabajar. Eso es, me lo he autoimpuesto porque no quiero, me noto cansado y no quiero quemarme, sigo Claro. ultra motivado y trabajando todo lo necesario y más, pero quiero controlar un poco las horas. Aún nos queda un rato para grabar, pero bueno, eso es muy importante, sobre todo, pues también si tienes o quieres tener una familia, pues necesitas al final Mm, dedicarle un mínimo de tiempo, ¿no? Para estar con ellos. totalmente, es que es fundamental. Y pi- al final, cuando es algo tan pasional como es mi caso, pierdes un poco la perspectiva de eso. Estás centrado y te gusta y bueno, tienes tus objetivos y demás, y pierdes un poco la noción de que te estás volcando demasiado. Pero bueno, yo no me arrepiento, no me arrepiento, he disfrutado muchísimo el camino y lo seguiré disfrutando todos los años que espero que me queden en este sector, pero sí que, bueno, las 80 horas espero reducirlas a 60, digamos. Espero al menos arañar 20 orillas semanales para pues, poder disfrutar un poco más de tranquilidad, de la familia y de un estilo de vida un poco más relajado. Bien, has comentado, bueno, que eres de A Coruña, ¿eh? Ya lo sabemos los que te seguimos. Yo te voy a hacer ahí dos preguntas. Una, ¿cuál sería tu ciudad favorita para vivir? Y también te quería preguntar, pues como buen gallego, seguro que conoces Inditex, ¿qué te parece como empresa y como inversión? Para mí sí es una excelente empresa, aunque como inversión, pues veo que en los últimos años se está desinflando. No sé si por el riesgo geopolítico o porque el crecimiento que tenía antaño, pues ya el mercado ya lo había descontado y no parece que pueda mantener el ritmo. ¿Qué opinas de estas dos preguntas? Pues de ciudad favorita, a ver, soy muy inconformista por naturaleza y siempre echo de menos lo que no tengo. Yo creo que a todos nos pasa un poco parecido, pero en mi caso creo que es aún más acentuado. Cuando estaba en Madrid, si me preguntases cuál es la ciudad en la que me gustaría vivir, te diría con los ojos cerrados Coruña. Mm, es así, porque de hecho era lo que siempre comentaba. Ahora que ya llevo 3 añitos aquí establecido y demás, echo un poco de menos Madrid, pues porque allí tenía una buena pandilla también, muy buenos amigos con los que compartía mi afición y bueno, pues eso se nota. Además es una ciudad con mucha vida. Es cierto que no podría vivir durante muchos años en Madrid porque no tiene playa y para mí la playa es fundamental. No podría. Pero bueno, hay ciertos momentos en los que lo echo de menos. Me gusta mucho Coruña, pero tengo claro, y lo hablaba a la comida con mi familia, tengo claro que si no fuera por mi familia y la de mi mujer, no viviría en España. Lo tengo muy claro. Viviría pues en Portugal, en alguna ciudad que tuviese playa, o viviría, no sé, en Estados Unidos. No lo sé, pero en España tengo claro que no, porque no me gusta mucho el camino que está tomando. La verdad que estoy bastante en desacuerdo con prácticamente todo. Y respecto a Inditex, pues te diría que me parece una empresa excepcional, pero como en todo, el precio importa. Y cuando Inditex cotizaba 28 o 30 veces beneficios,
creciendo al 10%, pues quizás fuese excesivo. Y yo creo que el hecho de esa gente que compró Inditex a 30 hace 4 o 5 años, pues es que estaba comprando algo que no debía comprar. Esa es mi opinión. Pero Inditex comprado a 20, 21, 22, como estuvo no hace demasiado, te diría que hace menos de un año, es una excelente opción. Entonces, igual que en todo, es una cuestión de precio. Pasa exactamente lo mismo con Apple. Pues es que Apple cuando estuvo a 140, yo me acuerdo de tener un debate interno con toda la gente de mi equipo que yo decía que Apple era el long más claro que podía haber en todo el mercado. Y me lo discutían porque iba a dejar de... Bueno, Entonces la a historia que había 140 de que antes del split, ¿no? Sí, exacto, antes del split. Entonces, con Inditex para mí es una cuestión de precio. Nosotros la teníamos, bueno, la tenemos, pero la teníamos en el fondo con un 3 y pico por ciento cuando, desde inicios de año, y conforme rebotó a los 30, para mí es un precio que está injustificado y la reducimos al mínimo. Una empresa como Inditex nunca la sacamos en cartera, la queremos tener para toda la vida, pero nosotros donde sí somos activos, porque tenemos un precio y lo tenemos muy claro, es en la gestión de pesos. Pues Inditex, cuando estábamos a principio de año, pesaba en el fondo un 3 y pico por ciento y a día de hoy pesa un 1,4%. Pero no la venderé prácticamente nunca. Hombre, si se fuese otra vez a 30 veces beneficios, desgraciadamente la tendría que vender, pero a los precios actuales me parece que está cara, pero es una compañía con la que me siento cómodo, tengo un cariño especial y creo que en relativo con el mercado tampoco es que esté más cara. Sí, Entonces me gusta tenerla ahí. entiendo que le tienes ahí cariño. Yo la tengo ya de antes del split, pero los últimos años, pues lógicamente, pues no he estado satisfecho. Y para los que invertimos a largo plazo, yo creo que en mi caso no es un fondo, no tiene mucho sentido reducir al mínimo, ¿no? Ya te planteas si quitártela de encima. Y ese es el debate que tengo, ¿no? En el caso de Apple también me acuerdo que el mismo debate lo tuve con David Blanco y otros inversores. Eso fue... No, bueno, hubo un debate, yo la compré en 2016, que ahí estaba a unos 90 euros la acción, y antes del split. Y ahora está a 120 dólares, después de haber hecho un 4-1, ¿no? Y luego en 2018 vino otra vez el debate de que si Huawei no, ahora le estaba comiendo terreno, que si el iPhone suponía demasiado peso en las ventas, que si estaba bajando, etcétera, etcétera. Y hombre, una empresa con con ese poder de marca, de fijación de precios, foso defensivo, cumple todos los requisitos que siempre ha dicho Buffett, y así lo ha demostrado él comprándolo, ¿no? Y en esto yo creo que tampoco hay que darle muchas más vueltas a ese tipo de empresas. Bien, No. otra pregunta trampa de las que nos gustan en quality, los qualities. Me has dicho a Coruña, probablemente vivirías en otro país. Yo no sé, la verdad es que eso me lo he planteado ahora pues con familia, con hijos o con hijas, en mi caso, ya es realmente difícil, aunque no descarto irme a otro sitio. La playa que has dicho tiene mucho sentido. En España están las mejores playas del mundo y eso es cierto. Si el que ha viajado, yo he estado en el Caribe, he estado en América, en África, Europa, en Oriente Medio, en Asia no he estado, probablemente allí me queda por explorar, pero por ejemplo en el Caribe que he estado en bastantes países y no hay una playa, por lo menos que sea gratis, como tienes en las poblaciones de España, ¿no? Hay muchos sitios que tienes que ir a un hotel de 5 estrellas y pagar para poder pues, estar en una playa tranquila, en una tumbona. Aquí hay playas, yo mismo donde vivo, en Cullera, aquí tienes una playa que tienes prácticamente 6 kilómetros de arena fina y vamos, es una gozada. Ahora, a nivel geopolítico o a nivel político, realmente pues el tema es delicado. Lo que sí que tengo claro es que el otro día hicimos una entrevista a Libre Estado y hay que llevar cuidado con el patrimonio porque nadie está exento de cualquier susto el día de mañana. Y bueno, ya lo hemos visto en algunos casos que no son a lo mejor tan paradigmáticos como en otros países, pero el caso de Banco Madrid o Esfera Capital siempre te pueden dar algún sustito por ahí. Sí, Eh, sí, sí. bueno, Desde luego. para ir de vacaciones, ¿qué ciudad elegirías? Mm, Bueno, pues voy todos los años, desde hace 3 años,
al mismo hotel. Es mi hotel de retiro espiritual, el mío y de mi mujer. Lo disfrutamos muchísimo. Que está en Portugal, justo encima del río Douro. Se llama Hotel Douro 41 y es un hotel totalmente aislado en medio de la nada, que la habitación está suspendida encima del río, que tiene pues piscinas también suspendidas, que bueno, es algo espectacular y es pura paz. Entonces, como mis años son bastante intensos, para mí es uno de los sitios ideales para escaparme durante 5 días o demás. Y ya para una escapada de más días, pues si fuese 1 o 2 semanas, a mí me gusta mucho el Caribe o me gustaría mucho ir, no he ido a las Seychelles o algo así. El típico turismo de estar 2 semanas tumbado en la arena, eh, con un caipiriña y totalmente desconectado, que lo hice, la última vez que lo hice fue en Zanzíbar, en mi luna de miel. Es mi turismo favorito, o sea, o desconectar totalmente en medio de la nada o un turismo de playa todo el día. La playa es algo fantástico. Mi sueño es hacer ese viaje sin móvil. Siempre digo, yo en el avión un día bajo la ventanilla, lo lanzo y hasta que vuelva no quiero saber nada de nadie. Estaría bien eso, sí, 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 una buena desconexión. Dinos una película que le guste a Carlos Santiso. ¿Cuál es su favorita? Pues es que el cine es con los videojuegos, después de las inversiones, claro está, pero el cine con los videojuegos digamos que es mi principal hobby. Llevo viendo cine ahora a un ritmo mucho menor, pero cuando estaba en la universidad y los años anteriores, o sea, es que me veía, no sé, 7, 8 películas a la semana fácil. Entonces, no sabría decirte una película en concreto. Me gustan mis directores favoritos. Me gusta muchísimo Tarantino. Te podría decir Pulp Fiction, Reservoir Dogs o mismo las pelis de Kill Bill son de mis favoritas. Me encanta Kubrick, me alucina. De Kubrick mi favorita podría decir que es Senderos de Gloria, me parece brutal. Sagt den Herrschaften guten Tag. Guten Tag. Lady has her limitations. As a matter of fact, she has absolutely no talent at all. Except that is, well, maybe a little natural talent. Little lady can't dance, she can't tell any jokes, and she can't balance rubber balls on her little nose. But she can sing like a bird. She has a throat of gold. Come on, honey, sing us a song. Und noch viel mehr, die Liebe nahm kein Ende mehr. Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Das war für ein treuer Husar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr. Es war ein treuer Husar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr. Da ließ er all sein Hab und Sir? Yes, sir. I want us to move back to the front immediately. Well, give the men a few minutes more, Sergeant. Yes, sir.
último te diría, aunque es mucho más mainstream y odio lo mainstream, tampoco quiero ir de original y te diría Christopher Nolan, también me flipa. Aunque no me gustó nada la última película, me pareció un tostón espectacular, pero películas como Interestelar o como Origen o como Batman, la del Joker, para mí son brutales. El Caballero Oscuro, te Exacto. refieres, ¿no? Es un peliculón, vamos. Me acuerdo de ir al cine y salir ahí con los pelos como escarpias de la sala. Sí, es brutal. Yo Buenísimo. voy a decir mi favorita es Rocky. Me gusta mucho el cine en general, sobre todo el bélico, pero Rocky, pese a ser una película que la ves y parece todavía muy antigua, me gusta lo que representa y el esfuerzo de cuando sale ahí a entrenar, ¿no? A correr por ahí, por las playas y perseguir a las gallinas. Me parece genial. Bueno, y La verdad que sí. ya que has hablado de videojuegos, no sé, cuéntanos un poco cuál ha sido tu favorito o el que más te ha marcado. Ya sabemos, hemos leído ahí la tesis de Nintendo, hay muchos ahí. Ahora contaré yo uno. Yo tengo, bueno, sobre todo uno que me marcó a mí mucho fue el Monkey Island. Pero yo creo que los de mi generación, raro será el que no lo haya jugado. Es muy bueno, ¿eh? A ver, es que videojuegos, ya te digo, es como el cine. Es otra de... Llevo mucho tiempo sin jugar y la verdad es que ahora mismo si me pongo no lo disfruto porque tengo tantas cosas que hacer que me siento mal jugando a los videojuegos. Ahora mismo solo tengo dos tareas. Una es trabajar y otra es disfrutar de mi familia. No hago más cosas. Entonces hace tiempo que no disfruto de los videojuegos, pero sí que a lo largo de mi vida los he disfrutado muchísimo y Monkey Island me parece brutal, el Day of the Tentacle también me parece espectacular, el Final Fantasy VII, la primera vez que lo jugué guardo unos recuerdos increíbles, el Metal Gear Solid y ahora... aparte, bueno, me gusta el The Last of Us, que es un juego bastante mainstream, pero más allá de eso no me gustan nada ya los juegos mainstream, nada, no los disfruto, no soy capaz y solo juego juegos indie. Es lo único que juego. Juegos indie en la Nintendo Switch. Y digamos que de los juegos indie mi favorito es el Hollow Knight y el Blasphemous. Los dos juegos que más me marcaron, que más me gustaron. Hombre, cómprate el Cyberpunk y nos haces un favor a los inversores de CD Projekt, a ver si aceptan rara aún pronto. Sí. Estamos ahí pasándolo mal por las noches. Yo entré ayer. ¿Sí? A 188, sí. Más barato que yo. Es una buena Sí. empresa. Vamos a ver qué pasa con ella. Mm. Bueno, y cuéntanos, hablando de inversores, ¿no? Algún inversor. Yo tengo por aquí alguno escondido en mi despacho mirando de reojo. ¿Cuál es tu inversor favorito o de referencia? El mío es Warren Buffett. Yo creo que todo el mundo que me sigue lo sabe, ¿no? Para mí, los abuelafets que les llamo yo son la referencia absoluta, independientemente de que hay 4 o 5 más que sigo en el mundo. Esos para mí son, pues, el inversor legendario por antonomasia. Yo creo que es Warren Buffett y el día que no esté, supongo que nos daremos cuenta de todo lo que ha hecho. Sí. Tampoco te diría un inversor. Me gustan muchos y me gusta coger las partes que más identifico conmigo de todos ellos. Buffett, obviamente, o sea, me parece brutal y me parece que para cualquier inversor leer, pues, por ejemplo, los ensayos de Warren Buffett es un absoluto must, o sea, es imprescindible. Las cartas de Buffett también, aunque es lo mismo, no están todas en el libro, pero están de las más interesantes, las cartas de Buffett. Pero bueno, me gustan muchos y la verdad es que cada vez voy descubriendo más, porque yo era un gestor muy centrado en su propio proceso y que no se inspiraba ni se fijaba en carteras de otros inversores internacionales y demás, no lo hacía y la verdad es que era un error, creo que hay que fijarse en los mejores. Y Correcto. bueno, pues ahora, gracias a mi amigo Dani Tello,
Conozco una gestora de fondos que se llama Willow Oak, que no la conoce nadie porque gestionan 300 millones en Estados Unidos, o sea que son un garbancito en este mundo. Y me he estado leyendo las cartas, me he estado escuchando un podcast de uno de los gestores que es David Water de Alluvial y demás, y he flipado, o sea, me parecen espectaculares. Voy a seguir leyéndomelas y profundizando en el proceso de estos gestores porque me han llamado muchísimo la atención. Eh, Me gusta mucho Robert Vinal también, me identifico mucho con su forma de analizar. Voy a hacer un Me- inciso ahí porque pensábamos este año ir al evento anual que hace él en enero en Suiza. Y la verdad que nos gustaría ir al año que viene si ojalá que la pandemia ya haya terminado y nos lo permita. Entonces, la verdad que igual nos podríamos juntar algunos y hacer ahí unas buenas jornadas con él en Suiza. No me acuerdo del pueblo de Engelbest o algo así. Y Seguro que muy bonito. sería interesante poder conversar con él porque bueno, probablemente yo creo, salvando Terry Smith, probablemente sea de los mejores inversores de Europa, ¿no? Entre los 5 mejores. Y sería bueno poder ir y charlar con él, porque además es un fondo que mucha gente no conoce y que tampoco está abierto al público en general. Y es un tío que realmente es una persona, un inversor muy inteligente, ¿no? El típico inversor inteligente que piensa, reflexiona y evoluciona, que es muy importante para cualquier inversor. Sí, sí, totalmente. A mí me encanta Vinal, me encanta Rochón. Rochon eh, es un fuera de es serie. espectacular. Me gusta Terry Smith, pero creo que el fondo está... Es una locura lo que voy a decir, pero creo que el fondo está ligeramente sobrevalorado. Creo que se ha beneficiado de pues, un contexto en los mercados que al perfil de compañías en los que él invierte le beneficia mucho, pero creo que un fondo con ese tamaño a 20 años no lo va a hacer, no lo va a hacer especialmente bien. Aunque luego, leyendo sus cartas y demás, es uno de los inversores que más perlas y sabiduría deja, pero el fondo en sí me parece demasiado grande como para aportar valor. Y por último, diría a la gestora de Marathon que el libro de Retornos de Capital está inspirado, son las cartas de Marathon. Y me parece, o sea, otro nivel. Eso sí que lo pongo no te diría al nivel de Buffett, porque al nivel de Buffett creo que no hay nadie, pero muy por debajo. Es una gestora con una capacidad de adaptarse al contexto, han sido value, bueno, es que no son porque realmente no hay etiquetas, pero se han sabido adaptar muy bien a los diferentes contextos de los mercados, capturando un montón de alfa siempre. Y es que para mí es otra liga. Los pondría en el podio en absoluto. Hay otra gestora que sigo yo bastante, no sé si te sonará Turtle Creek, que es canadiense, Sí. y estos llevan me parece que es desde el 96 haciendo un 21% anualizado. Es una Sí, barbaridad. Y además los no son conozco acciones menos. tecnológicas, ¿eh? Son acciones en muchos casos de empresas de coches de segunda mano, de repuestos, de ropa interior, empresas industriales. O sea, son empresas de la economía, digamos, tradicional o real, en las cuales consiguen encontrar aquellas que realmente generan un valor bárbaro, ¿no? Sin caer en las modas o en los hypes. Sí, a ver, Tartel, me han hablado de ello millones de veces. Un ex compañero de máster que es canadiense, bueno, que vive en Canadá, los conoce muy bien y siempre me hablaba de ellos y también los conozco por Baranz, que también lo mencionó hace muchos años. Pero en sus cartas son bastante opacos, no hacen disclose de posiciones ni tampoco cuentan tesis, por lo que sí, es un fondazo de la leche, pero no puedo sacar lecciones ni perlas de ellos porque no son tan transparentes como otros gestores. De hecho, no soy consciente ni de cómo es su proceso. No sé si es cuantitativo, porque Su creo que lo he proceso, leído. yo creo que nadie lo sabe. De hecho, un amigo intentó copiarlos y el resultado no se parecía. Claro, es que no sé.
a ver, son un referente por track record, evidentemente sí, pero como son más opacos, nunca los menciono porque no he aprendido nada ni he encontrado ninguna empresa porque no es una carta que tenga como obligada para leer, a pesar de que en rentabilidad sí que están entre los más grandes. Sí, tienen un Tao que es interesante, que son una serie de principios, y luego lo que se refiere al método de inversión no está nada claro. Parece que Mm. es un método sin mucha rotación, pero luego la realidad es que hay movimientos ahí que uno no sabría desgranar. Pero bueno, hemos hecho un buen resumen de fondos, pues de gestores estrella, para que la gente se pueda ir componiendo una idea. Siguiendo todos esos ya tiene una faena para los próximos 150 años. Sí, totalmente, sí, sí. Y poco margen de error. Bueno, vamos a, si te parece, a empezar con las preguntas de los foreros y así nos explayamos un poco más porque bueno, hay algunas muy interesantes y lógicamente pues a ellos yo creo que la mayoría, incluyéndome a mí, estamos en Antbank, en concreto a través de My Investor, porque bueno, ahí nos gusta, yo creo que nos gusta apoyar a los gestores jóvenes y están saliendo muy buenas iniciativas en España. Y ahí hay varios fondos de autor, pues de amigos que hemos apoyado, ¿no? Y la verdad es que aprovecho para felicitarte, ¿no? Y me llena de orgullo y satisfacción, como diría algún monarca, que haya gente para que en el futuro los ahorros de todo el mundo, pues de alguna manera puedan estar a buen recaudo y garantizado, ¿no? Y eso es bueno para el consumidor, que hayan más fondos, más carteras dinámicas, permanentes, de gente que invierta en valor, esté en España, ojalá, o esté fuera, si por desgracia tiene que ser así. Y en ese sentido, pues lo que empezó con Esfera creo que ahora está pues cogiendo muy buen camino y hay que agradecerle a Antbank también, ¿no? Que lo haya mantenido, porque lo podría haber deshecho todo y bueno, por lo menos ha mantenido la gran mayoría de los fondos que estaban allí. Sí, la verdad que sí, que estamos muy agradecidos en general todos los gestores Andbank y la verdad que estamos súper cómodos con ellos. No hemos notado ni el cambio, o sea que eso siempre es bueno. Y, y sí, la oportunidad que nos dio en su momento Esfera, pues fue una gran oportunidad de montar un proyecto a nuestra medida, con nuestras preferencias. Siempre hemos tenido una flexibilidad para todo extrema y eso se agradece. Bien, nos pregunta nuestro amigo Fondo Perdido. Bueno, en primer lugar, te da las gracias por acudir a la llamada de Quality and Alpha con todo el tute que llevas estos días. No sé cómo has osado atreverte. Y nos pregunta por un tema que, bueno, que está de moda, sobre el oro. ¿No? Pregunta por qué oro y no Bitcoin. Entiendo que se refiere a la cartera permanente. Y bueno, a ver cuál es tu opinión, ¿no? Yo tengo la mía propia y la verdad es que el Bitcoin es creo que es el hilo más seguido del propio foro. Hmm. Sí, a ver, es muy mainstream ahora mismo, todo el mundo lo quiere. A ver, la cartera permanente es un planteamiento que hay que tener muy claro, que es, iba a decir centenario, pero es que es un planteamiento muy sólido, de algo muy desarrollado, muy instaurado, con muy pocos puntos flacos, por no decir que prácticamente no los tiene. Es algo muy, ¿cómo decirlo? Muy sólido. Entonces, creo que el Bitcoin, aunque es una propuesta muy interesante, a mí personalmente me parece una propuesta macro, porque a nivel técnico lo desconozco, pero me parece una propuesta macro muy interesante y que tiene todo el sentido del mundo. Creo que le queda muchísimo, pero muchísimo camino por recorrer, por evolucionar, para poder ser accesible para la gente de a pie, como por ejemplo la generación de nuestros padres, que ahora desde luego que no lo es, para poder ser eh, resguardado, o sea, para poder tenerlo tú a nivel personal, sin intermediarios, de una forma segura, con total garantía, sin tener que tirarte un mes estudiando para saber cómo salvaguardarlo, porque bueno, la mayoría sabréis mi historia de que yo lo tenía
en un monedero en frío y aún así me lo robaron. Y además que los exchanges todos los años, pues hay también, hay también robos. Entonces, me parece que no casa en ningún caso con la cartera permanente, que es un planteamiento opuesto. El día de mañana, dentro de muchos años, si evoluciona la seguridad, la forma de adquirirlo, si es mucho más accesible para generaciones como la de nuestros padres y demás, si es algo más generalista, y si empieza a comportarse como un activo como el oro, es decir, con una volatilidad mucho menor, que su valor no oscile, porque a día de hoy no puede ser reserva de valor con esas oscilaciones. Si se da ese caso, yo estudiaría el compaginarlo, nunca sustituir el oro, nunca. Creo que el Lo que oro pasa, sí. El Creo oro, que el bueno, oro es imposible que se sustituya. Creo que está predestinado a, igual que lleva miles de años con nosotros, seguir otros miles de años. Y creo que Bitcoin a lo máximo que aspira es a ser un complemento y no un sustituto. En ningún caso. Es mi opinión. Creo que son propuestas que, aunque buscan un mismo hueco, que es el de reserva de valor, son propuestas bastante diferentes entre sí. sí, es delicado el Bitcoin. Yo lo que tengo claro es que algo que a lo mejor hace 10 años podía parecer veneno para ratas, como decía Buffett, igual en el futuro ya no lo es, o cambia el sistema y las empresas y los gobiernos empiezan a asimilarlo y entonces tienes que tener la suficiente flexibilidad, llegado el momento, para ver si debes adquirirlo o cambiar tu mentalidad, ¿no? Igual que te pasa con las empresas, el que en los años 60 invirtiera en empresas industriales se haría mucho dinero, el que invierta hoy en día probablemente no haga tanto dinero como el que invierte en tecnología. Entonces, eh, a día de hoy es verdad que todavía no se ha instaurado y lógicamente yo veo que si la cartera permanente es algo que empíricamente está más que probado, le costará introducir algo así, ¿no? Claro, tiene que ser un activo no especulativo, un activo ya más Exacto. instaurado. Y para eso creo que aún queda tiempo. No descarto que algún día lo sea, pero desde luego que no lo es hoy. Entonces, creo que falta recorrido, aún no está demostrado ni que el Bitcoin se descorrelacione con los mercados, porque de hecho durante el COVID cayó bastante más el Bitcoin que los propios mercados. Aún no está demostrado nada, tiene un comportamiento pues que sube, eso lo vemos todo, pero no sabemos muy bien cuál es el comportamiento contra el resto de activos. En cambio, en el caso del oro, desde luego que sí que tengo claro cuáles son los drivers, sí que tengo claro por qué se da el comportamiento que tiene. Entonces, para incluir un activo es necesario tenerlo controlado, analizado y poder entenderlo. Bien, nos pregunta también Fondo Perdido cuáles son las críticas más habituales que te has podido encontrar con la cartera permanente y qué es lo que responderías. No sé si por ahí se refiere a Sí, quizá sí. la baja rentabilidad o qué otros problemas puede tener. Bueno, baja rentabilidad nunca ha sido crítica porque la rentabilidad desde el 73 hasta cierre de 2020 en términos nominales es de un 9%, es una absoluta barbaridad, mientras que la renta variable hizo un 10%. Entonces, baja rentabilidad nunca lo hemos recibido como crítica en cuanto al concepto. Pero lo que sí que es habitual recibir como crítica en cartera permanente es que tiene muchos bonos y pagan negativo, etcétera, etcétera. Esa es la crítica más habitual. O ¿por qué tener un 25% en cash y no invertirlo en rates o en renta variable? Son las más comunes, diría, esas dos. Al final, yo no entiendo muy bien por qué se relaciona la cartera permanente con bonos. No entiendo muy bien por qué, porque solo tiene un 25% en bonos, es la misma cantidad que tiene en bolsa. Es como si relacionásemos la cartera permanente con bolsa. Nadie la relaciona y, sin embargo, la relacionan con bonos cuando tiene el Bueno, mismo peso que en bolsa. entiendo porque sí, claro, si es un inversor que piensa que está invirtiendo en bolsa y ve una parte en lo otro, igual es que no lo tiene claro el concepto global. O sea, a lo mejor se cree que está invirtiendo en bolsa y dice, ¿cómo puede ser que haya un 25% en bonos, ¿no? No lo Claro, a entiende, ver, no lo sé.
el inversor de una cartera permanente tiene que tener claro que el comportamiento no se parece en nada a la bolsa, básicamente porque solo hay un 25% en bolsa. Pero tampoco se parece al comportamiento de los bonos, básicamente por lo mismo. Entonces, esa asociación de bonos y cartera permanente no alcanzo a entenderla del todo. Dicho esto, el objeto de los bonos en una cartera permanente, en ese 25%, no es llevar los bonos a vencimiento. Para el que no lo sepa, la renta fija solo da la rentabilidad a la que tú compras, lo que se denomina yield to maturity. Tú cuando compras un bono tienes una yield to maturity, que no es otra cosa que es la rentabilidad que obtendrías si mantienes el bono a vencimiento. Si yo compro un bono de Alemania que vence en 2050 y tiene un yield to maturity de 0, si yo mantengo ese bono hasta 2050, obtengo una rentabilidad de 0, eso es cierto. Pero en el caso de la cartera permanente nunca se compran bonos para mantener hasta vencimiento. Lo que se hace es mantener una duración constante. O sea, yo lo que hago es comprar el bono de 2050 de Alemania y cuando pasen 2-3 años lo vendo para comprar el nuevo bono de 2050 de Alemania, o el que corresponda al bono benchmark que se denomina. Entonces, no obtienes la rentabilidad a vencimiento porque básicamente no estás yendo a vencimiento. Es importante entenderlo. También, para mí, más importante entender que no, cartera permanente y bonos no es lo mismo. Y respecto a lo del cash, la explicación es larga, pero el cash, al igual que el oro, al igual que los bonos y al igual que las acciones, es clave en la cartera permanente. O sea, tú puedes montar una cartera diversificada que no tenga cash y que tenga oro y que tenga bonos y que tenga bolsa, pero no ser una cartera permanente, porque la clave de la cartera permanente está en las 4 partes. El cash tiene un papel importantísimo, que es que en los momentos de mayor estrés, en los momentos de lucha a liquidez, en los momentos de shock en los mercados, ese cash te permite promediar a precios de derribo. Y eso solo lo consigues si tienes esa parte de cash. Entre otras cosas, también en periodos de inflaciones altas que se consiguen controlar con los tipos de interés, las letras del tesoro rentan por encima de la inflación cuando hay tipos reales positivos. Entonces tú ese cash lo puedes invertir cada 3 meses en letras del tesoro, consiguiendo una rentabilidad positiva por encima de la inflación. Por eso el papel del cash es que es fundamental si lo que quieres es tener una cartera equilibrada como es la cartera permanente. Y esas son las 2 críticas más habituales. La tercera diría que tiene poco peso en renta variable, pero es que si quieres invertir en renta variable, para eso está la renta variable. La cartera permanente es un enfoque opuesto a invertir en renta variable. Pueden darse escenarios como en 2013, que la renta variable subió un 30 y la cartera permanente cayó un 2, o escenarios como el del COVID, que la renta variable caía un 40 y la cartera permanente estaba en positivo. Esto es así, o el 2008, que la renta variable llegó a caer un 55% y la cartera permanente acabó positivo el año. No podemos comparar cartera permanente con renta variable porque básicamente no es renta variable, entonces no son manzanas con manzanas. Y es lo que contestaría a las críticas más habituales, que son esas 3 básicamente. Puede ser, por ejemplo, un sustituto para un inversor tradicional que está acostumbrado a la renta fija o los depósitos. Oye, mira, yo invierto en esto que también está demostrado durante muchos años que es bastante seguro y me olvido de lo que hacen los mercados, de si baja un 40 o sube un 50. Puede ser un sustituto para ese perfil de inversor, pero también pues para gente como por ejemplo yo, que tengo un perfil de riesgo bastante elevado porque sé muy bien cómo funciona esto. Y bueno, pues es que la cartera permanente, ya digo, ha dado una rentabilidad anualizada del 9 y la renta variable del 10 en los últimos 46 años. No ha habido gran diferencia. Sería normal que hubiera algo más de diferencia, pero la realidad es que no la ha habido. Entonces, alguien con un perfil de riesgo alto, como es el mío, pues invierte el 50% de su patrimonio en una cartera permanente, pues porque básicamente tengo en mi patrimonio 50% renta variable, 50% cartera permanente, consigo en largo plazo unos retornos más que satisfactorios. Y yo tampoco invierto en bolsa para pegar el pelotazo. Tengo mi trabajo, tengo mis ingresos, simplemente invierto en bolsa para poder jubilarme antes de lo que me jubilaría si no invirtiese. Ese es mi objetivo. Entonces, espero obtener retornos entre ambas partes de mi patrimonio, de entre
el 7-8% anual entre la cartera permanente y la bolsa, que es más que suficiente para lo que yo busco, necesito, y en favor de todo eso, de renunciar a algo más de rentabilidad, pues a mí me es absolutamente indiferente lo que hagan los mercados. Sí, Es lo que te me llevo. entiendo. Yo creo que ahí, bueno, yo personalmente, por ejemplo, me he planteado ahora de pensar, me he planteado un objetivo de rentabilidad y creo que es quizá demasiado ambicioso, igual no llego, pero del 20%. Entonces ahí los productos en los que puedo invertir, y yo me considero un inversor muy conservador. Yo creo que soy de los que menos les gusta perder dinero, que como la primera regla, ¿no?, de Buffett. Entonces, Sí, lo que sí. pasa es que los productos que puedo invertir sin perder dinero, porque lógicamente no voy a... Con lo que cuesta ahorrar el patrimonio no me voy a meter pues en el Bitcoin, en cosas tan volátiles, se reducen mucho. Creo que has contestado a este respecto a la siguiente pregunta que hace Fondo Perdido. Vamos a tener que subirle la cuota por tantas preguntas que hace. Y él habla de si esa cartera sería para una persona de 25 o 30 años. Está claro que con lo que has comentado de la rentabilidad histórica del 9%, pues yo creo que sí. Ahora bien, la duda que a mí me surge, supongo que la tendrá alguien más, es que, claro, el que invierta ahí igual está pensando en unos tipos de interés negativos que son los que hay ahora, y probablemente la cartera, si el mercado se da la vuelta y una inflación y los tipos son positivos, entonces se comportará mejor, ¿no? Y ahí un inversor de 25 o 30 años, que yo creo que debe tener un horizonte temporal de unos 30 años, debe pensar a largo plazo si por un lado pues se quiere jubilar rápido, debe tener una rentabilidad alta. Si quiere asegurar su patrimonio y su capital, quizás sí que le pueda salir más a cuenta buscar opciones más conservadoras. Yo creo que es para todo perfil de edad. De hecho, soy poco dado a hacer eh, previsiones o demás, pero creo que los próximos 10 años la rentabilidad de la cartera permanente va a ser superior a la de la renta variable. Eso es mi previsión. Cuando dices renta variable, yo no sé si te refieres exactamente a algún índice. Para mí la referencia siempre es el El MSCI World. MSCI World, sí, sí. Creo que la rentabilidad de la cartera permanente será superior a 10 años vista. Y bueno, te explico mi razonamiento. La cartera permanente tiene un mecanismo de defensa muy potente, sencillo de entender, pero muy potente, que es el rebalanceo por bandas. Y cuando la renta variable caiga un 50%, que en algún momento seguramente se dará, dado los niveles a los que cotiza actualmente, pues en la cartera permanente ese 50% es sobre un 25%, lo cual es un 12,5%, y rebalanceas con la parte de cash y estás comprando la renta variable un 50% abajo, cuando rebote, ese rebote te pesa sobre un 25, Sí. por lo que has caído un 12,5 y subes un 25. En cambio, la gente, después de caer un 50, cuando rebote, simplemente está en break-even. Ese creo que es un mecanismo muy importante que tiene la cartera permanente, no solo para la renta variable, sino para todos los activos. Es la gran ventaja, ese mecanismo de defensa de rebalanceo vale para todos los activos, lo cual es muy potente en el largo plazo. Pero creo que será más rentable porque a los niveles a los que cotizan los índices hoy, por la hiperinflación en activos financieros que hay, que es básicamente donde está toda esa expansión monetaria, ineludiblemente a 10 años vista va a desembocar en un rendimiento considerablemente más bajo. Al final, bueno, no es algo que diga yo, es algo que te puede decir cualquier paper de Credit Suisse o de Morgan Stanley y demás, pero es simplemente proyectar los flujos a futuro. Tú proyectas los flujos a futuro del agregado de empresas que componen un índice y al final podrías esperar desde los niveles actuales un retorno del 3-4% aproximadamente. Entonces, creo que ahora mismo hay un optimismo espectacular por cómo se ha comportado la renta variable todos estos años, aupada artificialmente, y esa es un poco la clave de todo esto, por los bancos centrales y por esa hiperinflación en activos financieros, pero creo que para los próximos 10 años no va a ser así, a pesar de que nosotros tenemos un fondo que invierte en renta variable. Ahora hablaremos de la inflación, que hay una pregunta más adelante. La última pregunta de Fondo Perdido habla de cómo fue la historia de elegir el nombre de Icaria Capital. No sé si tuviste algún sueño
grecorromano por alguna noche te levantaste y convertido en un héroe mitológico griego o tiene alguna explicación, supongo que detrás más coherente. Sí, no, tiene una explicación muy sencilla. Una urbanización muy conocida aquí en La Coruña la hizo mi padre y se llama Icaria y básicamente es en honor a bueno, las oficinas del grupo de empresas donde trabajo, las oficinas principales están también en Icaria y es en honor a esa zona, básicamente. Es mucho más simple de lo que Tendremos, pudiera parecer. cuando pase el COVID, tendremos que hacer ahí alguna reunión de inversores o algo entre los del gremio mío, los ingenieros. La Coruña es bien famosa por el famoso dique del puerto de Punta Langosteira. Lo Hmm, habrás oído en la prensa o algo, ¿no? Yo creo que ahí hmm. es la típica obra que decía que valía 1 billón y acaba costando 1000. Sí. Pero bueno, creo que al final se resolvió favorablemente. Entonces ahí a lo mejor podemos hacer alguna visita. Tenemos a algún amigo especialista en puertos y obras marítimas que desde aquí le mando un saludo y a ver si aprovechamos cuando pase lo del COVID y como estáis generando ahí una buena comunidad. Antes había vuelo directo desde Valencia allí. Podías ir con Vueling bastante barato. Ahora no sé si quedará, si el aeropuerto todavía estará en pie o qué con esto del COVID. Ahora seguramente esté interrumpido ese vuelo, pero bueno, todo se normalizará y es buena idea. Recuerdo haber ido ahí y recuerdo que hacía mucho viento en el aeropuerto, algo bastante Sí, poco sí, sí. agradable para un Para pasajero. aterrizar, sí, hace bastante viento. En la zona de Alvedro está en la parte de las afueras, alta de La Coruña, y por allí sopla bastante el viento. Por el centro no, pero por allí sí. Bueno, una biodramina y ya está. Sí. Bueno, nos pregunta Segundo Impulso ahora por un tema que nos gusta, ¿no? El de la inflación. Que cómo ves la inflación? Yo me gustaría añadir, actualmente, si ves inflación, yo opino que sí que hay inflación, lógicamente. Lo que pasa es que no es como la hemos conocido, ¿no? Con estas inyecciones de liquidez, pero hay subidas de precios y subidas de impuestos y no se están reflejando en los índices como el IPC. Hmm. Creo que hay inflación, pero sobre todo inflación en los activos financieros. En la economía real, aunque hay inflación, es bastante menor. También explico un poco mi visión al respecto. Creo que el motivo por el cual no hay inflación en la economía real es porque a día de hoy hay un alto atesoramiento de la liquidez que no se mueve, vamos, las tasas de ahorros están en máximos. Y bueno, pues llegado el momento donde haya pues un exceso de confianza de la buena marcha de la economía de nuevo, una reactivación y demás, si parte de todo ese ahorro, de todo ese capital que está atesorado, fluye hacia la economía real a través de inversiones, proyectos empresariales y demás, creo que podemos tener una inflación simpática, cuanto menos. Y bueno, pues como nosotros no hacemos tampoco previsiones ni en la cartera permanente, porque en ese escenario estaríamos protegidos por la parte del oro y del cash, ni en el dinámico, porque de forma estructural tenemos un 10% en royalties y un 5% aproximadamente en materias primas. No cambiamos la cartera en base a eso que espero, porque puedo equivocarme. Entonces, intentamos utilizar lo menos posible las previsiones personales, porque por desgracia la economía es muy compleja y la probabilidad de acertar es el 50%. Entonces es mejor estar cubierto razonablemente bien ante cualquier escenario que apostar por uno de ellos porque puedes quedarte con cara de tonto durante mucho tiempo. Nos pregunta Segundo Impulso si podríamos estar en algo parecido a lo que pasó en la gripe del 18, que tras ella vinieron los llamados felices años 20. Yo, bueno, lógicamente nadie tiene la bola de cristal. Yo sí que pienso, o estadísticamente se ha visto que después de una crisis siempre hay un repunte de consumo, que veremos si lleva inflación o no, pero puede pasar que si se inyecta dinero artificialmente en los mercados, ese repunte continúe, sobre todo si dan cheques, como en Estados Unidos, aunque aquí no veo yo a Pedro Sánchez y al ex vicepresidente No, repartiendo cheques por Vallecas, no tiene pero pinta. ¿qué pasa
también si después de ese repunte del consumo, que nos vendrá bien para nuestras acciones de Altria, ¿no? Porque está claro que una vez pase esto la gente va a salir y va a consumir y va a querer viajar, por lo menos a nivel de turismo. Pero claro, si eso es artificial, ¿qué viene después, ¿no? de ese repunte? Porque la gente está contenida en casa esperando gastar esos ahorros que lógicamente en una situación de crisis, pues la gente se guarda el dinero por la incertidumbre laboral y lo que pueda pasar. Si sucede algo así, ineludiblemente vendrá inflación. Seguramente haya un repunte fuerte de las acciones en los primeros compases y si la inflación se desmadra, pues vendrán caídas fuertes, porque si la inflación sube fuerte no les va a quedar otro remedio a los bancos centrales que subir los tipos de interés. Ya los propios tipos de interés, aunque los bancos centrales no los toquen, ya van a descontar subidas de tipos de interés, que es un poco lo que está sucediendo en la parte larga de la curva ahora mismo. Y eso será en primer momento muy bueno para la renta variable y en un segundo momento muy malo. Yo creo que cuando lleguemos al callejón sin salida, donde solo quede una limpieza, una corrección fuerte para limpiar todos los excesos, va a ser bastante gorda. Es mi escenario base. Y aunque decía que nunca nos la jugamos con un escenario en concreto, y eso es cierto, como ese es nuestro escenario base, nosotros sí que en el fondo de renta variable tenemos una cobertura que nos limita la exposición alcista al 40-50%. Que bueno, es un poco amarreta, podríamos decir, pero nos sentimos cómodos así y la verdad que está yendo bien. Creo que con las subidas de hoy, bueno, antes de entrar en la charla contigo, estábamos en más 5,5 year to date, con 40% de exposición. Si estuviéramos al completo estaríamos en el 12 más o menos. Estamos contentos con ese 5,5 porque es asumiendo riesgos mínimos, tenemos una volatilidad del 6%. Entonces, si se siguen dando esas subidas, pues tenemos cierto coste de oportunidad porque no estamos capturando toda la subida, pero como nuestra cartera, al menos por ahora, lo está haciendo mejor que el mercado, estamos capturando algo más de ese 40-50%. Yo tuve un sueño premonitorio, con riesgo de ser calificado el gurú Nostradamus de FinTwitter, y que sí que pienso que pueden venir los felices años 20, aunque sean artificiales. Veremos qué pasa cuando llegue 2029 y se cumplan 100 años del crash del 29. Creo que ahí va a pasar algo cuanto menos divertido, ¿no? Y es Sí. como siempre, ¿no? Cuando llegue la marea, cuando se vaya la marea, veremos quién nadaba desnudo. Probablemente Sí, eso va a pasar, lo que no sabemos es cuándo. Y hay que estar preparado para ese escenario dependiendo de la época en la que cada uno se encuentre. Yo tengo claro en ese escenario que si pasa, lo que voy a tratar de hacer es aprovecharme al máximo para cuando recupere, que ya sea la última de mis crisis o problemas, que yo creo que ya con la .com, la 2008, la de deuda soberana y el COVID, ya he pasado bastantes. Sí, a ver, si se da ese caso, esperemos que nos coja con puts en cartera, compradas. Bueno, pregunta segundo impulso, hemos hablado un poco. Dice, ¿crees que está llegando el momento del value o sigue apostando por el growth? Yo creo que has hablado un poco que poner etiquetas queda bien para vender, pero al final se trata de coger probablemente lo mejor de cada cosa y etiquetar. Yo no sé si es correcto etiquetar en value o growth a un inversor de verdad, ¿no? Porque está claro que Buffett tiene la etiqueta de value, pero Buffett el dinero lo hizo con las acciones como Syscandy, que crecían, pues eso, un 50% los primeros años. Sí, yo la verdad que no soy nada amigo de las etiquetas. Al final estamos aquí para invertir en buenas empresas, eso tiene que ser la clave, a precios que sean atractivos, esa es la otra clave. En nuestra cartera a nivel interno sí que ponemos etiquetas, aunque no creamos en ellas, las ponemos, pues las acciones que están a múltiplos deprimidos las consideramos value, pues porque el mercado está siendo excesivamente, en nuestra opinión, pesimista con ellas, y las acciones que cotizan a múltiplos más altos las consideramos growth. Yo sí Este caso que de creo... Altria, por ejemplo, de Altria, o incluso, bueno, podríamos hablar de Facebook.
Exacto. Yo sí que creo que ante el peligro de la inflación y consecuente subida de tipos de interés, esas compañías que han volado los últimos años y que sí que es necesario proyectar a 10 años vista y demás, eh, bueno, pues cuantos más años necesites para proyectar, cuanto más valor esté en el futuro, más te afecta el tipo de descuento al que, bueno, más te afecta el descuento al que descuentas, valga la redundancia. Entonces, creo que cuanto mayor crecimiento estés descontando en los años futuros, ejemplo Tesla, más sensibilidad vas a tener a subidas de tipos de interés. Un poco lo que pasa con los bonos, pues cuando más extenso sea su vencimiento y duración, Lógicamente. mayor es la caída ante subidas. Pues creo que en equity pasa exactamente igual. Sí. No sé si has Es visto, perdona, exactamente lo mismo. estos gráficos que relacionan esa relación directa entre los tipos de interés y la inversión en renta variable o fija. Y parece ser que hay un punto de inflexión bien claro en el 3%. A partir del 3%, la gente migra su dinero de renta variable hacia renta fija, en cuanto el banco ya te dice un 3%. Porque además probablemente cuando los tipos suban al 3, los bancos se lancen ya por los depósitos como locos y empiecen a ofrecer de 3, 4 o incluso 5. Y ahí se puede producir Mm. un punto de inflexión si llega eso, que lógicamente si pasa, probablemente esté incitado por una inflación previa, ¿no? Sí, yo creo que hasta el 3 no llegará salvo que venga inflación fuerte. O sea, salvo que sea irremediable llegar. Pero en Estados Unidos yo no lo veo tan descabellado como en Europa, ¿eh? En Europa sí que parece más complejo. En Estados Unidos no sería descabellado pensar, sobre todo con la impresión de billetes de la Fed que están haciendo. Sí, bueno, aquí también imprimen a buen ritmo. No, no es el mismo nivel, pero también porque la Fed se lo puede permitir. Tampoco es la misma moneda el dólar que el euro. Al final el dólar es la divisa de referencia y eso da ciertos lujos que otros bancos centrales no se pueden permitir. Entonces, creo que sí, que podríamos ver inflaciones del 3%. Creo que más que el nivel del 3% en sí de tipos nominales, la clave está, diría de memoria que la inflación media está entre el 3 y el 4%, y seguramente por eso en el gráfico veas que a partir del 3 vienen las caídas en renta variable, porque para mí la clave más que el nivel de tipos en el 3 es que tengamos tipos reales positivos, porque de nada te sirve que un depósito te pague un 3 si la inflación es un 5. No te está protegiendo el depósito de la inflación. Al Pero, final ¿tú estás crees que la gente entiende eso? Porque yo creo que hay muchos inversores del banco tradicional que si les dan un 3 igual se quedan hasta satisfechos, pese a que la inflación sea un 5 y estén perdiendo un 2, ¿no? No sé si la gente llega a entenderlo. O sea, la gente de a pie no, eso no. Les dan un 3 y no se paran a pensar si la inflación es un 5, pues porque básicamente no nos forman para entenderlo. Pero al final los mercados lo mueven los grandes agentes económicos, inversores institucionales y demás. Y esos sí saben esto. Entonces, si los tipos están en el 3 y la inflación es el 5, los grandes agentes no tienen un incentivo demasiado atractivo para tener su dinero en letras del tesoro, depósitos o similares, básicamente en activos similares a la liquidez. No tienen ese incentivo, pero si los tipos son superiores a la inflación, sí tienen ese incentivo, porque básicamente están teniendo rentabilidad real positiva, que es lo que debería de importar a los inversores institucionales. Entonces, para mí ese nivel del 3 es clave, porque la inflación media más o menos está en ese nivel del 3, y si conseguimos tener tipos reales positivos, y esto significa que las letras del tesoro o los bonos de referencia den una rentabilidad superior a la inflación, creo que eso ya va a suponer la migración de renta variable a renta fija. Creo que eso es un poco la clave. Tú párate a pensarlo. Si te dicen ahora mismo en el contexto que estamos de sobrevaloración en todos los activos, que te dan en un depósito
a un año una rentabilidad por encima de la inflación, bueno, quizás tú no, que tienes un objetivo de rentabilidad más ambicioso, pero Sí, pero mucha en gente, general se va a cambiar. mucha gente La inmensa sí. mayoría se va a cambiar, claro. Mm. Vale, nos pregunta Iván Han, esta es fácil, te la vas a responder fácil. Dice, ¿qué te parece invertir en una cartera permanente y a mayores, dice, en una cartera de acciones por separado? Sí, bueno, es mi caso. Entonces, yo tengo el 50% de mi patrimonio en una cartera permanente y el 50% invertido en nuestro fondo de renta variable y así será prácticamente Yo por creo que vida. ahí Entonces, no hay ningún problema, vamos, todo lo contrario, eso es una mm, estrategia pues perfectamente válida. David sí, Blanco también nos pregunta, perdona, David Blanco, bueno, lo conoces, ¿no? Es el autor sí, sí, de sí. varios libros, habla del momento monetario, he puesto aquí una gráfica y yo creo que esta ya la has contestado. Dice, ¿qué tal hará la cartera permanente en el nuevo entorno económico de inflación? Y la otra pregunta que hace es si inviertes en Asia, Singapur o Japón, que ahí creo que has dado alguna Pues, pincelada con Nintendo, ¿no? Pero bueno, mm, se puede pues explicar un poco más. la primera es muy buena y va a depender del tipo de inflación que tengamos, que es lo que decía la mañana. El oro en una inflación provocada por crecimiento económico, donde los bancos centrales tienen controlada la inflación, y esto significa que los tipos reales se hacen más positivos, pueden ser negativos, pero hacerse menos negativos, se hacen más positivos. Que esto no es más que los tipos nominales, la renta fija esté por encima de la inflación. Si eso cada vez es una tendencia que llevamos viendo desde inicio de año, cada vez están subiendo en mayor proporción los tipos de interés que la inflación desde inicio de 2021. Si esa tendencia continúa, es mala para el oro, es mala para el oro, es buena para el efectivo, que tenemos efectivo, es buena para las acciones y es muy mala para los bonos. Entonces, lo hará normal, no te diré que lo hará bien. No es el mejor escenario para una cartera permanente, una inflación contenida por los tipos de interés. No, lo hará razonablemente bien. En cambio, si tenemos la inflación, que yo creo que es la más probable, y es la inflación que explota en un determinado momento, un reversal absoluto de inflación y de tipos, ahí la cartera permanente lo debería de hacer espectacular, muy por encima de los demás activos de riesgo, porque Pero eso es precisamente el entorno que favorece al oro. ahí yo lo que... no sé, ¿crees que eso es para la cartera permanente, es en ese momento que llegue esa subida de la inflación, es prácticamente automático el proceso o depende también mucho del gestor, de cómo gestione esa liquidez y la parte de renta variable o esos rebalanceos que haga? No, o sea, la gestión de la cartera permanente es sistemática, no influye en mi criterio. Más allá de, bueno, de la duración que tenemos en la cartera de renta fija, que eso es un tema más técnico, pero en todo lo demás es totalmente sistemático. Entonces, en el escenario que comentábamos al principio de inflación fruto del crecimiento, la renta variable lo haría muy bien y el cash en sí lo haría bien porque se podría invertir en letras de tesoro a tipos positivos. Pero los bonos y el oro lo harían bastante mal. Entonces, seguramente lo que sucedería sería que la renta variable compensase en cierta parte el mal rendimiento de los bonos y del oro, dejando una rentabilidad bastante peor que la de la renta variable, por eso serían rendimientos normales. Y con el cash podrías promediar los activos que han caído, que serían el oro y la renta fija, para estar muy bien posicionado para los siguientes años. Ese sería un poco el escenario, un contexto normal y posteriormente más positivo. Pero si se da el que debería preocupar a la mayor parte de la población, que es el de inflación descontrolada, que los tipos de interés no son capaces de contener, ahí el comportamiento de la cartera permanente es sobresaliente. O sea, ese es el escenario clave para una cartera permanente. Vale, y el tema de Asia, ¿cómo lo ves, no? Y ya que estamos con Asia, parece claro que el crecimiento fuerte está en Asia. A mí no me gustan mucho las empresas asiáticas en general. Yo solo tengo Nintendo en Japón y Tencent en China, por la cultura de allí, por los sistemas que tienen, aunque está claro que hay crecimiento. Una manera de invertir también al final
Pues si tú compras Starbucks y Starbucks abre locales en China, estás invirtiendo en el crecimiento de China. Pero no sé cómo ves el futuro de Asia, que parece que va a rendir bastante más que Europa, y de qué manera te sientes más a gusto allí invirtiendo. Pues me gusta Asia, creo que hay que estar, creo que es necesario. No está exento de riesgos por las estructuras que tenemos montados en los ADR, evidentemente, pero creo que eso que está más que trasladado en precio, porque los precios a los que cotizan las compañías chinas son un chiste al lado de las compañías americanas. Sí, si Entonces creo... comparas a Amazon, por ejemplo, con los Mm, retailers de allá o los e-commerce, ¿no? O Alibaba mm. o JD, pues hay una diferencia grande. Es una diferencia gigantesca, entonces creo que está en precio. Nosotros somos inversores tanto en Alibaba como en JD.com como en Prosus, que al final es Tencent, por lo que capturamos parte del crecimiento allí porque creemos que hay que estar allí. Tenemos aproximadamente un 11%. En Japón tenemos Nintendo porque la conocemos muy bien y es una compañía que me encanta y que tenemos la capacidad para... Es una compañía muy difícil de analizar, pero que tenemos la capacidad para hacerlo bien, yo creo. Pero me gustaría tener más compañías japonesas y no las tengo porque no hay acceso al management. Y para nosotros, aunque somos conscientes de que el management siempre te dice lo que quieres oír y bla, 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 pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a hacer las preguntas difíciles y si vemos que el management se va por las ramas o que no nos quiere contestar, pues está en nuestra mano dejar de invertir ahí. Y es un poco lo que hacemos. La mayoría de las empresas que tenemos, el 90%, nos hemos reunido varias veces con el management. En el caso de, por ejemplo, de Rayman Healthcare, nos hemos reunido como 6-7 veces a lo largo de los últimos 2 años. Y es lo que me tira un poco para atrás, tanto de Japón como de China. Pero bueno, pues es el coste a pagar por Por estar ahí. compañías más ¿Y baratas. cómo os reunís? ¿Acudís a las conference call o solicitáis algún tipo de cuestión? ¿Cómo os soléis hacer con Pues ellos? No, pues no creo las que vayáis a conference... Nueva Zelanda cada 2 por 3. No, la verdad que no. No estaría mal, ¿eh? Pero la verdad que no. Eh, a las conference calls solemos ir cuando lo que estamos haciendo nos lo permite. Si no, pues nos la vemos en diferido. Tenemos routers y tenemos la posibilidad de escuchar el audio en cualquier momento de cualquier compañía o incluso descargarnos los transcripts también. O sea que tampoco nos va en el alma estar en la conference call. Sí que si podemos estar, siempre estamos para poder lanzar alguna pregunta y siempre la contestan, pero si no podemos estar no nos preocupa. Y respecto a reunirnos, pues básicamente contactamos al IR o a través de algún contacto, o si son un poco pesados no contestan incluso por LinkedIn, por los medios que hagan falta. También es cierto bueno, fruto de tener mucha exposición en redes sociales y empezar a tener exposición en Seeking Alpha y demás, me contactan bastantes inversores internacionales. De hecho, estamos en Librete Syndication, publiqué una tesis hace cosa de un mes aproximadamente y me contactó una persona, bueno, un inversor de un nivel espectacular que está en la mesa en el Consejo de Administración de Enterprise Diversified, que es una empresa que lleva Daniel Tello, que es propietaria de la gestora que te contaba antes, Willow Oak, que son unos fondos de nicho. Me contactó una persona de la mesa para intercambiar, le había gustado mucho mi análisis, intercambiar ideas con él. Entonces, estoy teniendo muchas conferencias con inversores de este tipo que tienen muchísimo nivel. La semana que viene me reúno con el gestor de Crossroads, con Ryan O'Connor, que es el que hizo la tesis de 70 y pico páginas de Nintendo, que le gustó mucho nuestra tesis y me dijo, oye, quedamos para hablar sobre todo sobre Pokémon, que es la parte más difícil de desengranar, y intercambiamos impresiones, pues es otra de las cosas que hacemos. Y luego con el management, pues a través del IR, contactos, lo que haga falta. Llevábamos mucho tiempo persiguiendo al management de Endor porque es una de las compañías que más nos gusta, que tiene más potencial, pero son muy opacos y es el riesgo que tiene, que son muy poco transparentes. No conseguíamos respuesta, pero justo conseguimos respuesta de ellos ayer y
nos reunimos la semana que viene con el CEO y un miembro de la mesa. Entonces, bueno, lo hacemos así, o sea, por Zoom, básicamente, con los neozelandeses, siempre por Zoom. Es la empresa más accesible, o sea, a Rayman les escribimos un mail hoy y mañana tenemos respuesta. Para reunirnos el lunes, son súper accesibles. Hay otras empresas que tardan muchísimo más en contestar o que te dicen, bueno, pues ya hablaremos dentro de un mes, y otras que te contestan mucho antes. Depende mucho. O las suizas, que son las que más odio en este aspecto, que ni te contestan, o sea, Vaya. pasan de ti. Fíjate que es un buen país para invertir, pero tomaremos Sí. nota y de todas formas es un trabajo, bueno, apasionante, realmente. Realmente felicito, vale la pena, vale la pena. Bien, continuamos, vamos más o menos por el Ecuador. Chile, hay una pregunta que ya la has contestado, que habla de, bueno, dice, aunque la cartera permanente está enfocada para ser un todo y plantea una distribución de activos que pretende comportarse bien en cualquier escenario, habla de la posibilidad de establecer en torno a un 5% de forma especulativa tradicionalmente en acciones. Y habla de la posibilidad de transformar ese 5% a Bitcoin en algún momento. Ya hemos visto que no, de momento todavía. De momento es muy pronto. Luego dice, en un segundo párrafo, dice, por otro lado, en aquellas carteras que llevan renta fija, hay quien está comenzando a permutar ese porcentaje de renta fija por cartera permanente. Supongo que basándose en la estabilidad para frenar las caídas del mercado y el plus de rentabilidad con respecto a la renta fija que podría aportar. Él pregunta qué porcentajes consideras convenientes para estos casos. A mí, bueno, yo no tendría una cartera de renta fija. No la tendría. Yo Lo a que pasa nivel es que en personal... España, no sé si todavía, pero pues de los activos financieros, yo creo que la mitad estaba en depósitos y en renta fija, que eran como 500.000 millones. Entonces entiendo que van por ahí los tiros. Sí. Primera respuesta, yo no tendría. Segunda respuesta, me parece totalmente normal sustituirlo por una cartera permanente, más que nada porque no solo espero más rentabilidad, sino que espero bastante menos riesgo. Esto es mi visión personal. Entiendo que haya gente que no la pueda compartir. Entonces, es que para mí a día de hoy invertir en renta fija como activo es que no tiene ninguna lógica. De hecho, incluso Para las un particular carteras... no, para un particular desde luego que No, no. ni para un institucional, no le veo lógica tampoco. Incluso las carteras que también lo han hecho los últimos 40 años, las 60-40, a mí a nivel personal tampoco me gustan nada, porque ahí sí que veo que hay demasiada renta fija. Hombre, Un 40% ya es demasiado. para un institucional tendría sentido si le dice el político, tú compra deuda y luego te garantizo un puesto aquí en el Consejo de Administración de esta eléctrica o gasista. Eso parece ser que es algo que pasa en España. Sí, si ese es el caso, sí, pero yo en renta fija Sí. gubernamental, o sea, es que, por ejemplo, en el fondo de renta variable jamás invertiría a estos niveles. No tiene ninguna lógica. Yo no invertiría ni siquiera al 5%. Ya al 8, como estuvo en 2008, me lo pensaba. Pero no tiene sentido. Entonces yo creo que la respuesta podría ser, bueno, pues en lugar de renta fija, lógicamente, mejor la cartera permanente. Totalmente. Vamos, no tiene sentido lo otro. Aquí Víctor, que es un forero también de cazadividendos, bueno, de Quality and Alpha, un forero ahí con pedigrí, de los que digo yo. Creo que no hace ninguna pregunta en concreto, pero habla de la impresión, bueno, la liquidez desconcierta a la economía de Estados Unidos. Crece una nueva burbuja y habla de la impresión de la Fed en 2020. Dice que era el 20% del papel impreso de dólares. Yo creo que llegó a Sí, ser más, ¿no? 24 o así, por lo menos. sí, es cierto, pero bueno, no es muy diferente en Europa, ¿eh? Yo no perdería tampoco el foco. Tengamos en cuenta lo que decía antes, el hecho de ser la divisa de referencia a nivel mundial, la que la mayoría de los países tienen reservas y la que están denominadas las materias primas, el oro, etcétera, etcétera, le da a Estados Unidos un poder que no tienen el resto de áreas geográficas, el resto de monedas. Entonces, es normal que el quantitative easing o la inyección de liquidez de Estados Unidos sea bastante más salvaje
que en el caso de Europa, porque si Europa siguiese los mismos pasos que Estados Unidos, tendríamos serios problemas. Entonces, bueno, yo creo que Estados Unidos tiene bastante más margen que cualquier otro país, mientras que el dólar sea la divisa de referencia, que eso puede cambiar en algún momento, pero parece que no va a ser ahora. Habrá quien diga, coño, allá en Estados Unidos, si soy americano, o yo conozco gente que se ha ido allí a trabajar, compañeros de profesión, y conforme llegas allí te dan un cheque con $1.400, que hay quien lo invierte, el que es un poco más listo, y el que no, pues se compra 3 pares de Nike Air Jordan o se compra el nuevo iPhone. Y dices, y en cambio aquí en España te suben el autónomo. Y dices, Sí, ¿y sí. esto cómo, esto cómo puede ser? Sí, aquí, bueno, en Estados Unidos parte de la inyección de liquidez va a los ciudadanos, aquí en Europa pues va, no sabemos muy bien a quién va. Desde luego que a los ciudadanos no. Al ciudadano no va, desde luego, de a pie. Bueno, No. nos pregunta nuestro amigo Luis Lomo, también es otro que habrá que subirle la cuota de Patreon. Dice, en un escenario de inflación alta como el que está en boca de todos, ¿consideras que la bolsa es un buen refugio? No sé si el refugio sería la bolsa o la pregunta a lo mejor más conveniente sería la cartera permanente. En el caso de la bolsa, voy a contestarle yo el caso de la bolsa y contestas tú la otra. En el caso de la bolsa, si tienes buenos negocios, como los que tenéis, ¿no?, en la cartera dinámica, siempre van a ser un buen refugio, porque si tienes L'Oreal, está claro que va a ser pues, probablemente de los mejores refugios. Y en el caso pues, de la cartera permanente, ya te dejo que contestes, Carlos. Sí, no, en el caso de una inflación fuerte, la cartera permanente tiene mecanismos suficientes para defenderse. Y en el Sobre caso de la todo renta si se combina con una caída del mercado, ¿no?, sí, de sí, valores. O sí. sea, probablemente ahí, lo que pasa es que esto ya sería un tema de market timing. Si uno tiene un fondo bueno growth o de crecimiento o tecnológicos o incluso el Nasdaq y fuera capaz de anticipar el coronavirus, hacer un traspaso a una cartera permanente sería lo que se Sí, suele sí. llamar en el argot un te forras. Sería un Ackman en toda regla. Sí, yo no lo haría personalmente, pero entiendo que el que tenga, más que el que tenga la bola de cristal, sería una buena estrategia para el que tenga miedo a ese batacazo, ¿no? Imagínate que yo me jubilo el año que viene y tengo medio millón de euros en bolsa. Y me da miedo quedarme con 250.000 porque pues, tengo el Nasdaq y tengo una serie. En ese caso, sí que sería pues, una buena defensa. No sé, era Cruyff el que decía que una buena defensa, el mejor ataque, no, mejor defensa era un buen ataque o era al revés. Sí, sí, la mejor defensa es un buen ataque, que era el dicho. A ver, a mí, yo no tendría gran parte de mi patrimonio, o sea, la mayor parte de mi patrimonio ahora mismo en bolsa, pero porque tengo una visión muy concreta del mercado, en la que puedo estar equivocado, pero no me sentiría del todo cómodo. Entonces, eso ya es cuestión de cada uno. Aquí es importante en los mercados dormir bien por la noche. Y no sé si está Fundamental. relacionado con la inconsciencia de cada uno o con saber lo que haces. Hay un tema que es importante y es que si tú no has pasado una crisis como la de 2008, por ejemplo, la del coronavirus es que ha sido muy lenta, ¿no? Porque el coronavirus ha sido caer, visto y no visto. Ha caído y ha subido de repente. Entonces, si tú tenías dinero y has perdido, entre comillas, no sé, 50, 100.000 euros, pero lo has recuperado rápido, no te duele tanto. Porque yo recuerdo en 2008 con mucha pena interna, aunque no tenía pues tanto capital como ahora, pero todos los días ponías la televisión y el IBEX cae un 5 y el IBEX cae un 10 y eso no se acababa, no fue cosa de un mes, nos tiramos así todo, por lo menos un año, hasta que la Sí, bolsa en el máximo creo que llegó a caer un 55%. Y ya llegó un momento que dice, bueno, ya esto ya revienta del todo y vamos con taparrabos por la calle, o en algún momento se tendrá que recuperar. sí, a ver, yo, aunque viví las dos, la de 2008 me pilló muy en los inicios, entonces fue un poco anecdótico. Lo pasé bastante peor en la del coronavirus, no por los fondos, sino porque aparte de los fondos, como gestiono el capital que es considerable del grupo de empresas, pues fueron momentos de bastante estrés, porque la caída fue muy vertical y
el importe que gestionamos es bastante elevado y bueno, pues no es No le gusta agradable, no a la es gente perder agradable, dinero. sí, no es agradable ver caídas tan bestias. Creo que hubo un día que cayó la bolsa un 12%. Sí, porque además Entonces, cuando cae un 12 todos te preguntan, cuando recupera un 12 nadie te dice nada. no, entonces bueno, fueron semanas durillas, no voy a decir que no. En cuanto a los fondos, bueno, pues es que aún no existían los fondos como existen hoy en día, pero en cuanto a la gestión del patrimonio de las empresas fue para todos, no solo para mí, para todo el equipo, fue bastante durillo. Salimos muy Eso, bien parados. la gente tiene que entender que en la bolsa mentalmente tienes que estar preparado. Y yo mismo, con la historieta esta de Esfera Capital en la crisis del coronavirus, el 50% del patrimonio se volatilizó de la noche a la mañana. Luego se ha recuperado y con creces, pero tienes que ser capaz de poder dormir con ese menos 50%. Sí, sí, totalmente. Si no, mejor no te metas. Bueno, y el último forero ya que nos pregunta, para no quitarte más horas, vamos un poco justo para llegar a las 7. Hoy te vas a pasar otra vez del horario de Estoy ahí, trabajo, estoy pero, ahí. pero como mañana es Viernes Santo, pues Dios nos va a perdonar. Raúl Esteban García, creo que es el único forero que pone el nombre y los dos apellidos. No sé si será partícipe de Icaria o no, pero hace 3 preguntas. La primera dice, ¿crees que podría ser interesante para un particular tener varias carteras permanentes nacionales o regionales? Habla de low cost, supongo que se referirá, porque normalmente pues, las carteras que están saliendo permanentes tienen unas comisiones bajas, sobre todo comparada con los atracos que te pegan los bancos. Y dice, separadas con distintas características del desarrollo económico, geográfico, momento del ciclo, etcétera. Y él dice, podría a lo mejor rebalancear entre ellas o complementándola con alguna global, por ejemplo. No lo veo yo muy claro eso, la verdad. Sí, sí, no, sé por dónde va, porque es en línea con varios estudios que yo hice de diferentes carteras permanentes de diferentes áreas geográficas. Yo estudié la cartera permanente canadiense, japonesa, australiana, suiza, prácticamente todas las áreas geográficas relevantes. Lo que hice tiene mucho sentido y a mí me gusta mucho. Componer diversas carteras permanentes que formen un todo entre sí. De hecho, en nuestro fondo son 2 carteras permanentes que forman una. Es una cartera permanente americana y una cartera permanente europea. El 50% del fondo está invertido en una cartera permanente americana y el 50% en una europea. Es un poco ese enfoque. A mí me gusta mucho, la verdad. Y lo comenté en Twitter que la primera idea para desarrollar la investigación y los estudios que hice sobre este tema me la dio un tuitero que es bastante conocido porque está jubilado y es joven, yo creo que tiene mi edad, que se llama Jesús Alfil Libre, que va a dar charlas a Value School y que Sí, es hombre, lo conozco personalmente, a Jesús. pues que es una persona muy generosa, pues fue él quien me dio la idea. Él tiene 3 carteras permanentes, una cartera permanente creo que americana, una inglesa y una europea, y me pareció una idea brillante, la verdad. Empecé a Oye, investigar en le esa mandamos un línea. saludo a Jesús. Entiendo que se refiere a tener varios fondos de carteras permanentes, ¿no? Un particular, no sé si habrá No, algún particular que se haga 4 carteras permanentes él solo. sí, sí, Jesús hizo 3 carteras permanentes él solo. Se puede, se puede. Y es buena idea, pero conlleva, para hacer eso, tienes que dedicarte un año a estudiar la cartera permanente, bueno, a estudiar muchísimas cosas, no puedes hacerlo. Claro, eso al final es casi peor que un trabajo. Si tienes que Sí, trabajar en gestionar tus carteras permanentes, te dedicas mm, más tiempo que los de Goldman Sachs. sí, Bueno, sí, pues pero bueno, entonces, es muy buena idea, ¿eh? Es muy buena idea. sí, yo lo que entiendo es que el concepto de diversificar pues, es una buena idea, porque al final te estás protegiendo. Es igual que cuando inviertes en América, en Europa, a través de cartera permanente o a través de renta variable. ¿Cómo vas a invertir solo a lo mejor en un continente cuando no sabes en el futuro cuál va a ser el triunfador? Exacto, ese es el punto, Y además, justo. si tienes varios, te permite pues, ir moviéndote de uno al otro. Si el día de mañana Estados Unidos no va bien y va mejor Asia, pues a lo mejor, oye, dice, pues, me voy a cambiar a Asia. Bien. Así es. La segunda pregunta dice, ¿crees que alguna vez se generalizará en la banca europea este tipo de producto? Buena pregunta, ¿eh?
¿O nunca será atractiva para ellos porque Pues no les dejas suficientes comisiones a la industria? Esto lo he añadido yo, lo de la industria. mi apuesta es que sí. Mi apuesta es que cuando los fondos de cartera permanente tengan suficiente éxito, y cuando digo suficiente éxito es llegar a 100 50, millones a lo 100 mejor. millones, seguramente un banco lo saque. Bueno, Seguramente. de hecho estos fondos están en Advan, ¿no? Los que nosotros hablamos y los que nosotros Sí, pues, estamos contratando también. pero seguramente lo saque el banco sin un gestor independiente, como es el caso mío y de Rafael. Seguramente lo saque para llevarse la comisión él al 100%. Estoy seguro de que sucederá, ¿eh? Igual que estoy seguro de que llegaremos a los 50 millones. Será cuestión de tiempo, pero sucederá, y cuando suceda eso, pues la competencia es así. Al final, igual que el dinámico es un fondo que no se puede copiar por todo el trabajo que hay detrás, este sí que se puede copiar y creo que se dará el caso. Sí. Bueno, esperemos que los bancos mantengan algo de ética, ¿no? Y aprovechen pues, que los gestores que lo están haciendo bien pues, para colaborar con ellos, no para sacar los mismos fondos copiados y cobrar en vez de el 0,6 el 2,25. Sí. Bueno, y la última pregunta de Raúl Esteban García dice, ¿cómo puede afrontar un inversor la construcción personal de una cartera permanente como la tuya desde una divisa débil y volátil? ¿Sería mejor que hiciese aportaciones regulares a la misma o mejor acumular y esperar a momentos donde pueda estar más fuerte? No sé Eh, también cómo tú aconsejas a tus inversores si hacer el famoso DCA o Euro Cost Average o mejor invertir cantidades, digamos, más grandes. No sé cómo ves esto de las aportaciones. Pues es un poco indiferente. Siempre digo que es algo puramente emocional. Pero la cartera permanente, al ser tan poco volátil, no hay gran diferencia entre hacer DCA y hacer un all-in. Pero a nivel emocional sí que hay diferencia. Entonces, pues hay determinados inversores que se sienten más cómodos con el DCA. Respecto a la cartera permanente con divisa débil, si promediar DCA y demás, yo no construiría nunca una cartera permanente en un área geográfica con divisa débil. Si, por ejemplo, eres habitante de Brasil y tu divisa es el real, no haría una cartera permanente brasileña. Si fuese brasileño, haría una cartera permanente americana. Y si eres residente en cualquier otro país con una divisa débil, haría una cartera permanente americana. Creo que esto es muy importante. Solo se pueden formar carteras permanentes locales en países que tengan divisas y economías estables y fuertes. Yo tenía un profesor en ESADE, voy a hacer ahí una pequeña, un poquito de publicidad sobre la escuela de negocios para que no sea yo el único que se dejó el dinero ahí. Y me acuerdo que era muy gracioso porque decía, ¿queréis diversificar? Y dice, pues coño, diversificad, tenéis la mitad de la pasta en euros y la mitad en dólares. Y yo creo que se refería a la liquidez, porque tampoco hablábamos de renta variable, pero tenía mucho sentido, ¿no? Porque dices, si al final coges las dos divisas más fuertes, y igual que con la cartera permanente o la renta variable, y tienes mitad y mitad, el riesgo pues realmente es muy bajo. Es más probable que te caiga un meteorito en la cabeza que eso funcione mal. Ese es el caso de la cartera permanente. Si estás teniendo esas dos divisas, independientemente que luego pues tengas otras como pues el franco suizo, que también es una Mm, divisa muy potente, pero o el bien. ese sistema a mí me parece conceptualmente, ¿no? Las dos divisas más fuertes las tengo. ¿Por qué voy a querer una divisa débil? Es que no sé qué divisa se refiere. Igual de tener rupias indias. Pues yo qué sé. Yo qué sé que va a hacer eso. ¿Eh? Yo me acuerdo en un Mm, viaje, primer viaje que hice a Colombia, y cuando fuimos a comer a un sitio, por cierto, si alguna estaba ahí, el Andrés Carne de Res, ese es uno de los mejores restaurantes así temáticos que he visto yo en el mundo. Y cuando llega la factura dice 1 millón. Dice, ¿cómo que 1 millón? Dice, ¿1 millón de qué? Y era bueno, 1 millón de la divisa local, ¿no? Y esas divisas que tienen tanta volatilidad, bueno, no tienen tanta volatilidad con el Bitcoin, aunque igual pues te pasa con respecto al euro de 2.000 a 4.000 chapas que decía un amigo, ¿no? Que en realidad son pesos. Pero no los veo, no me sentiría yo muy a gusto ahí invirtiendo. Cuando he ido a un país con otra divisa, yo voy en el mismo aeropuerto, saco la pasta en el cajero
y ahí me lo gasto. Y lo último que hago es, una vez me volví, alguna vez me he vuelto, por ejemplo, con dinero de Argelia y luego no hay manera de cambiar eso. O una vez me traje unos billetes de Cuba, cuando fui al banco me dice, esto ni para jugar al Monopoly te vale. Entonces, yo creo que con la divisa hay que llevar cuidado, tampoco hay por qué arriesgar demasiado. Totalmente. Sí, sí, muy de acuerdo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Pues muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. No te robamos más. Gracias por habernos atendido a Quality and Alpha. Lo subiremos al canal de YouTube. Ya sabéis que podéis seguirnos en el foro. Podéis también escucharnos a través del podcast que tenemos en Spotify, en iVoox. Y cualquier duda, sugerencia que tengáis, podéis escribirnos. Yo contesto o al propio Carlos en Icaria Capital, o en el propio foro también está demasiado activo. A ver si ahora le rebajamos un poco el pistón para que no acabe como los de Goldman Sachs. Y gracias a todos y bueno, en especial a ti, Carlos, por haber venido aquí. Muchas gracias a ti, Emilio. Ha estado muy entretenido. Ha sido un placer. Gracias y hasta el próximo capítulo.